En el Evangelio de hoy escuchamos la continuación del pasaje que se nos daba o se nos ofrecía a contemplar el domingo pasado, donde Pedro, si os acordáis, en nombre de todos proclamó la verdadera fe. Tú, Jesús, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús a Simón le confirió su vocación en la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A continuación el Señor anuncia lo que había guardado en secreto, tan secreto que es la primera vez que lo dice. Si leemos los Evangelios vemos que es la primera vez que el Señor lo cuenta. Ciertamente soy el Mesías, he venido a salvar al mundo y lo voy a salvar por mi pasión, muerte y resurrección. Esto es lo que dice el Señor. Y aquel que gozoso y en nombre de todos había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, reacciona rápidamente, coge a Jesús aparte, le corrige y le dice, no puede ser, esto no puede pasarte, no puede ser así. Entonces, escuchamos una de las palabras más duras que hay en toda la Biblia, porque le dice el Señor a Simón Pedro, al que le acababa de decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, apártate de mí, Satanás. Creo que es difícil encontrar una palabra semejante en la Escritura. Aparta de mí, Satanás, que me haces tropezar, porque mi camino será la cruz y resucitar, y tú no quieres que lo haga. Y la clave la da el Señor, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Si pensaras como Dios, no solo no te pondrías en medio, sino que me animarías y me ayudarías a seguir el camino. A continuación el Señor, mirando a todos, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el misterio de la cruz no solo es para Jesús, sino que también es para todos los que seguimos a Jesús. Y a continuación remata el Señor diciendo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Todos queremos salvar la vida, todos queremos ser felices, todos queremos encontrar el verdadero camino de la vida. El Señor dice que para entrar por ahí, para alcanzar eso hay que perderse y darse, hay que entrar por el camino del Señor. Y hoy me gustaría sugerir que nos fijemos en algunas cosas que ha dicho el Señor. La primera, que Él salva al mundo por la cruz y la resurrección. Nadie hubiera pensado semejante cosa si no lo hubiera dicho Él. Pero dicho esto, hay otra cosa que todavía nos deja más asombrados. Dice, cuento contigo para que tú colabores conmigo, participes y me ayudes en el camino de la salvación y la redención del mundo, porque yo te pido y te ofrezco que participes de mi cruz. Si esto no fuera así, no lo hubiera dicho Jesucristo, ciertamente no estaría en el Evangelio, no hay ninguna duda. Además, si leéis los 4 Evangelios, tiene una cosa importante, y es que, de alguna manera, quieren defender y exaltar la figura de Pedro. Por lo tanto, en ningún Evangelio que quiera defender a Pedro se pondría semejante resbalón de Pedro si no hubiera sido cierto. Porque ciertamente Pedro, al oír el anuncio de la pasión del Señor, ¿cómo reaccionó? Reaccionó como suena al oído de los hombres, la pasión y la cruz. Hasta ahora parece que la cosa había ido muy bien, la gente está contenta con Jesús, le gusta cómo predica, le gustan las maravillas y milagros que hace, pues claro, qué bien, ¿no? Pero el Señor dice no. Es que el mundo no se salva ni haciendo milagros ni predicando. Eso ayuda, claro, y forma parte del camino de la salvación. Pero la clave no está ahí, la clave de la salvación está en la cruz y en la resurrección, en la Pascua del Señor. Entonces, ¿esto qué significa? No significa solo que cuando hay sufrimiento hay que aprender a llevarlo. Eso nos toca a todos, seamos cristianos o no, a todos nos toca sufrir. El Señor no está diciendo solo eso, que también lo dice, que cuando llega la cruz hay que aprender a llevarla, sino que el Señor está diciendo, y nos lo dice la primera lectura del profeta Jeremías, que cuando uno conoce a Dios y dice la verdad, es perseguido y lo crucifican. Y esto es lo que cuenta Jeremías en la primera lectura de hoy. Jeremías tiene una de las cosas más preciosas de la vida que se llama una confesión. No en el sentido de decir sus pecados, sino confesión en el sentido de que abre su alma y su corazón y le cuenta a Dios lo que está viviendo. Le dice, me sedujiste y me dejé seducir, pero me siento engañado. Eso es más o menos lo que cuenta Jeremías al Señor. ¿Por qué? Porque tú me dijiste, te he elegido para ser profeta, pero no me avisaste de que ser profeta iba a tener este lío, porque todo el mundo se mueve contra mí y me quiere matar. Eso es lo que le dijo Jeremías al Señor, que por decir la verdad le quieren matar, y añade, no volveré a hablar más en tu nombre, y así se solucionan mis problemas. Pero no podía, porque tu palabra, Señor, era fuego en mi corazón, y aunque intentaba reprimirlo no podía. Y tú has vencido, Señor, y he sido capaz de anunciarte a pesar de que hablar de ti conlleva la cruz. Pero la cruz no es solo por esto, sino que la cruz tiene un misterio más profundo todavía, Getsemaní.
Cuando el Señor dice, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, acepto, Padre, que venga sobre mí toda la miseria de la humanidad, todos los sufrimientos, todos los pecados de los hombres. Esto es un misterio que solo en Dios se puede vivir y se puede entender. Porque primero hay que entender que el pecado existe, que es lo peor que pueda pasar, que es el mal más grave y que solo Jesucristo lo puede redimir. Y este sacrificio del Señor es lo que nos ha traído la salvación. ¿Por qué se subió el Señor a la cruz? Para salvar al mundo y para salvarnos de nuestros pecados. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor cuando dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga? Quiere decir, hasta ahora me habéis visto predicar, me habéis visto hacer los signos que hago manifestando el amor y la misericordia de Dios. Bien, pero quien quiera ser discípulo mío tiene que descubrir que el pecado existe. Y quien quiera venir en pos de mí tiene que aprender a escuchar, aceptar, vivir y anunciar la verdad. Y esto a Pedro no le entró a la primera. Es más, a pesar de la reprimenda del Señor, Pedro se calló, pero no lo acogió. ¿Y por qué sabemos que no lo acogió? Porque cuando llegó la cruz del Señor, él lo negó. Lo negó porque no había acogido en el corazón la palabra de Jesús. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, verdad? Y el Señor dice una frase muy fuerte a Pedro, apártate, Satanás. ¿Es Pedro Satanás? No, claro que no. Ahora bien, no siendo Satanás, piensa lo mismo que él, porque Satanás lo que quiere es impedir la redención del mundo. Es evidente. Entonces, en la medida en que nosotros queremos seguir al Señor, pero no pensamos como Dios, sino que seguimos pensando humanamente, aunque aceptemos algunas cosas de la fe que nos propone el Señor, pues estamos a medias, estamos a mitad del camino. El Señor nos dice que tenemos que aprender a entrar en el misterio del amor de Dios, que es el misterio que le ha subido al Señor a la cruz. Y el Señor nos ilumina hoy casualmente también con la segunda lectura, que es del apóstol San Pablo. Cuando escuchamos las lecturas de los domingos, el eje de todas las lecturas es el Evangelio. Conforme al Evangelio se escoge la primera lectura y conforme a la primera lectura se escoge el Salmo. Pero la segunda lectura es independiente. Vamos escuchando poco a poco diferentes fragmentos de las cartas del Nuevo Testamento. Pero atención, hoy, que es el inicio del capítulo 12 de la carta a los Romanos, San Pablo dice: os exhorto por la misericordia de Dios a que os ofrezcáis como sacrificio, como víctima santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto verdadero, y no os ajustéis a este mundo, no penséis como este mundo, sino buscad lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que para poder entrar en el misterio de la vida cristiana necesitamos ofrecernos a Dios. Necesitamos que el Señor nos llene de su gracia, porque nosotros no podemos vivir lo que Él nos pide por nuestra cuenta. ¿Y dónde sucede esto? En la misa. Porque en la misa es donde sucede realmente el único sacrificio de Cristo. En cada Eucaristía, Cristo renueva y actualiza su sacrificio, y a todos los que estamos y venimos a misa nos está invitando a ofrecernos con Él para recibir esas gracias que nos hará capaces de vivir lo que Él nos pide. Por eso la Eucaristía, la Santa Misa, no es un rito que hacemos porque sí, sino que el Señor nos pidió que lo hiciésemos por algo. ¿Y por qué nos pidió que lo hiciéramos? Mirad, porque lo que Él nos pide, solo si nos ofrecemos y recibimos la gracia de Dios, seremos capaces de vivir la maravilla que nos regala. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa: yo me he entregado por ti, yo te he amado hasta dar la vida por ti, y este amor maravilloso que yo te invito a descubrir es el amor que yo quiero que vivas en lo sencillo y en lo cotidiano de tu vida. Por eso el Señor nos hace vivir cada día, cada domingo, especialmente la misa, para meternos en las entrañas del corazón de Dios, para meternos hasta lo más profundo del amor loco de Dios, del amor que le subió al Señor a la cruz. Así que, Señor, te damos las gracias porque nos llamas a vivir la vida en plenitud. Nos reconocemos en Pedro que también nos cuesta aceptar que la cruz sea el camino, pero sabemos, Señor, que si tú lo has proclamado es porque es lo mejor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, a creer lo que tú nos dices, a ponernos en tus manos para que por tu gracia y participando en tu sacrificio podamos vivir tu mismo amor, el amor que da la vida. Amén.